y te llevas la mayor estafa de tu vida, como lo oyes. Y ahí me veo yo, 10 de la noche, empapado, sin tener dónde dormir, en la calle y que me habían robado mi dinero, literalmente. Ya, bagus. Tidur di sini bagus. Malam sedikit panas. Saya. Lepas baju. Muy buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Aquí es donde he pasado la noche. Son las 7:30 de la mañana. Acabo de despertar hace apenas media hora y la verdad que he pasado una noche de muchísimo calor porque el día de ayer fue terrorífico. Lo de hoy es terrorífico. Estoy aquí en la tienda de campaña, estoy sudando a chorro. De hecho es que tenía el ventilador se me ha agotado ya las pilas. Esto es para morirse. Os quiero mostrar algo que aún no os he enseñado. Una cosa que aún no había utilizado y que ayer ya utilicé fue la bolsa de agua, la ducha portátil. Así que bueno, aquí lo veis cómo va esto. Le hice un nudo, lo até al árbol, de tal forma que aquí abro la duchita, fijaros, ¡pam! Y ahí me pegué una ducha como un capitán. Así que eso después del día que hizo ayer me vino de perlas, porque llegué a chorro, Antes del monzón, que está a punto aquí de caer ya la temporada de lluvias, ahora cuando entremos por Sumatra y todo, me van a caer unos paquetes increíbles. Hace muchísimo calor justo antes del monzón. Bagus, pena ya. Lleva ahí un monoplato el tipo, como veis, pero va sin miedo, porque no lleva frenos. Tira, da. Tira, da. Let's go. Kamu jalan. Sin frenos, mi colega, no tiene miedo. Ah, pues la lleva cargada, Ya. Belok kanan. Terus, ini kanan. Ya, belok kanan. Ajá. Lurus saja jalan raya. Bueno, aquí este señor me pilló ayer acampado ahí porque hay dos casas al lado de la presa, que es donde he hecho noche. Y resulta que una de las casas es de este tipo. Y me dijo, ¿quieres venir a dormir a mi casa? Literalmente, volé tidur rumah saya. Y le digo que se le agradecía, pero claro, yo ya tenía la tienda plantada. Pero muy agradecido, para que veas la gente. Ya solo eso me dio... Son esas señales que te dan ya del todo la seguridad de decir, voy a dormir tranquilo. Aquí, apa kabar? Saya tidur bagus, Oh, bisa tidur? Ya, panas malam. Panas ya? Panas. Udaranya panas tadi malam. Buat shower itu. Ya. Aquí estamos en Bandungan, en mi warungcito favorito. Warung nasi pecel. Warung nasi pecel. Para los que vengan con Bandungan, que no vais a venir en vuestra vida, porque esto es lo más remoto del mundo. Pero bueno, si venís, Warung nasi pecel. Ayer ya cené con ellos, de lujo, me dieron ahí agüita para que me diera la ducha, muy buen rollo de gente. Y ahora cafecito y fideos con huevo. Bueno, como sabéis, estoy intentando llegar a Surakarta, la ciudad de Solo. Pues he quedado ahí con un chico que conocí cuando hice la escalada al volcán de Lava Azul, al volcán más tóxico de Indonesia. Me invitó a pasar unos días en su casa con su mujer y su hijo. Así que eso es lo que quiero hacer, pero la prioridad de que vayamos a esta ciudad es porque me estoy quedando sin visa. Tengo que renovarla. Mis 60 días de visa ya están cerca de expirar. Tengo que renovarla con 15 días de antelación, como tarde 10. Pero la cosa no queda ahí, sino que hoy es martes y mañana miércoles tenéis que tener vídeo y no he podido encontrar internet ni el tiempo necesario para terminarlo. He estado mirando y aquí me puedo quedar en un hostal cerca de las montañas. Lo que tengo que hacer 81 kilómetros hoy. Y fijaros el perfil de la ruta, lo que es el momento final. Paso de 60 metros sobre el nivel del mar a subir 1300 positivos, y porque quiero parar ahí, ya que la ruta para el día siguiente continúa atravesando por en medio de dos volcanes. Por cierto, ayer hice 100 kilómetros y el día anterior 60. El acumulado al final de estos 4 días no me voy a poder ni mover.
Vamos para aquí. Aquí se están pegando el currazo, dejándose el lomo en el campo. Mira todo el mundo recogiendo aquí el trigo. Se la mata aquí. Va a acabar. Ay. Bagus Kali. Parece que se vienen carreteras tranquilas. Al fin me he alejado de la pedazo locura que hay a veces en las principales. No te quieres imaginar las autovías. Java tiene 100 millones de habitantes. ¿Tú sabes lo que es eso? Para que os hagáis una idea, Yakarta, la capital, es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo. Madre mía, ¿dónde me está metiendo esto? La madre que me parió. El GPS dice que es por aquí y por aquí es, ¿sabes? Y no hay más cojones. Pero esto se ve que es una carretera. Esto se ve que es una carretera antigua por la que antes pasarían y había un puente o algo. Pero ahora aquí no hay puente ni valga. Me toca cruzar la vía tal cual. Recuerdo hace un tiempo leer la noticia, a algunos os sonará, de unos chavales que estaban en Rusia, en Siberia, y era invierno, siguieron Google Maps así a ciegas y terminaron en una carretera que les decía que era por ahí el camino, pero resultó que la carretera no llevaba a ningún lado. Total, que cuando quisieron dar marcha atrás y volver, era demasiado tarde, fallecieron en el coche, congelados, porque se quedaron sin gasolina, sin combustible, y la refrigeración, obviamente, la calefacción del coche ya al no tener combustible no funcionaba. Así que imagínate, Yakutia, esta zona de Siberia, que hacen 50-60 grados bajo cero, no os lo podéis ni imaginar lo que es. Yo he estado a 40 grados bajo cero, ha sido mi récord personal en Finlandia, y créeme que 40 grados bajo cero, si no lo has sentido en tu vida, no te puedo explicar lo que es. Lo que vengo a decir es que hay que tener mucho cuidado con estas aplicaciones de mapas, porque a veces te la pueden liar. Mira esta moto, cómo va de cargada. ¡Buah! ¡Ah, bagus, Saudara! Solo, Surakarta. De Surakarta, ¿ya? De sini. Pues en Solo hay una de las cosas tradicionales a la ciudad a la que nos dirigimos, y es que hacen los tejidos, los ropajes, de una forma muy peculiar. Pues este lleva las telas. Atentos al tren. ¡Qué bomba! Me encantan los trenes, gente, no sé a vosotros, me gustan muchísimo. Algún día tengo que hacer el transiberiano en Rusia. Esto es súper típico de Indonesia, que es las cometas. En España, o al menos en Valencia, en mi tierra, también es muy típico en Pascua volar la cometa. Desde pequeños se hace, le llamamos el cachirulo. Y aquí los ves a los niños también volando las cometas, pero estas están muy guapas porque tienen esta cola, fíjate, de Naruto, de Spiderman, de Batman. Eso es como Hello Kitty de Hacendado. Luego, esto parece el Cobra Kai, que me encanta, mi flipas. Mira qué guapa esta. Uah, se la regalaría a mi sobrino, ¿eh? Se la regalaría a mi sobrino Teo. Mira qué guapa con la cola del dragón. Impresionante. Ahí me saludan desde el colegio las nenas. Aquí haciendo un poco de trampas. Esta carretera es muy aburrida.
Esto es como un dorito con cacahuetes. 60 kilómetros a los pedales, 3 horas y cuarto en el día de hoy. Bueno, chavales, pues vamos a parar a comer, pero os quiero mostrar una cosa del GPS aprovechando que estamos aquí. Aquí mismo me lo decía el chico, el dueño aquí del local, que la subida que se viene ahora, en cuanto le he dicho que voy para solo, me ha dicho, guau, el Gunung, el nombre de la montaña, me ha dicho, uff, agárrate que se vienen curvas. No se ve ahora mismo porque hay una neblina brutal, nos va a caer un tormentón. Ahora os voy a mostrar el pronóstico del tiempo y otro detalle. Vamos a ver qué comemos. Apa kabar? Baik. Baik. Mau pesan apa? Ya, enak makan? Mie sama bakso. Mie sama bakso, oke. Ya. Masakan Indonesia. Oke. Bakso, maybe? Ya? Mie ayam, apa ceker? Kan tuh gini. Ah, no, tira checker, tira checker. Me dicen que el checker es la pata del pollo, le he dicho que no. Ceker chicken. Bakso, ya, bakso bagus. Bakso aja ya. Ya. Bueno, nos vamos a pedir el zumito de leche con jengibre que me encanta, mi gente. Susu yahe, ya. Bagus. Ya. Satu es susu yahe, maaf. Ya. Dan satu es jeruk. Oh ya. Jeruk natural? Ya? Oke, bagus. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat makan. Selamat makan. Fotito con mi colega. Saya punya teman baru ini. Mister siapa? Mr. Alex. Mister Alex. Dan kamu? Alex, saya Huda. Unya? Udah. Mister Alex dan saya Huda. Ini teman baru saya dari Spanyol. Ini Valencia. Oke. That's portrait, it's not video, ¿eh? Oh iya, belum lupa. Se creía que estaba haciendo un vídeo el colega, pero está haciendo la foto. Oke. I'm sorry. New friend. Saya namanya Alejandro. Apa kabar? Ya, baik-baik saja. Saya Huda. Ini teman baru saya dari Valencia, Spanyol. Bagus, Indonesia. Ya, terima kasih. Bueno, pues ahora sí, habiéndonos lavado las manitas, aquí vamos a comer con mis amigas, que están pegándose un festín bien disfrutonas. Mira que disfrutonas, ¿eh? Mira que el personal los saluda. Selamat siang, YouTube. Selamat makan. Qué adorable es la gente, ¿verdad? Bueno, os quiero contar una cosa. Antes de que empiece la fase 2 del día, que va a ser dura. A ver que me ponga un poquito aquí más fino. Bueno, la cuestión es la siguiente. Nos quedan aún 25 kilómetros aproximadamente por delante, pero hay que afrontar cerca de 1250 positivos. Por lo que estimo que van a ser unos ritmos de 6-7 kilómetros por hora, así que 3 horas más a la bici. Estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado y ha sido un día de mucha recta, minar la moral. Ya cuando estudié la ruta sabía que esta parte iba a ser complicada, pero al menos el clima me ha respetado. Ahora bien, aquí tenemos por horas, es decir, ahora mismo a las 2, 95% de probabilidad de llover. A las 3, 100% de lluvia. A las 4, 100% de lluvia. Es decir, nos va a pillar el monzón subiendo. Y aquí podéis ver la temperatura, ¿vale? Así que nos espera un paquetón guapo. También os quiero mostrar esto, chavales, que no habéis visto hasta ahora. Aterrizamos en Bali el 11 de septiembre y no fue hasta el 13 que cogí la bicicleta. Desde entonces, 1120 kilómetros, 34.530 calorías consumidas, 68 horas a los pedales en 40 días de aventura. Hemos pasado la barrera de los 1000, no lo había mirado hasta hoy, no sabía que llevábamos 1120 ya, y de una estimación que hay 10.000, nos quedan 9.000 por delante. Bueno, aquí me han traído la comidita, platito de noodles, este es el bakso también, que es el plato más típico de Indonesia, lo encuentras en todas las provincias y es una sopa con verduras y en este caso albóndigas de pollo. Y aparte me he pedido para beber susu yahe, que es leche con jengibre y zumito de naranja, que lo mezclan con soda. Terima kasih, saudara. Selamat jalan. Hati-hati. Good luck. Qué maravilla de gente. Me ha costado todo 30.000 rupias, 1,5 €.
Parece ya de noche, como veis, pero apenas son las 4 menos 20 de la tarde, 3 y 40. Lo que pasa es que el cielo está tan encapotado, tiene pinta de que va a descargar con rabia. E incluso la gente está ya enchufando las luces de los locales, los negocios y todo. Y queda hora y media aún de sol, supuestamente. Bueno, la subida ya sin piedad ha comenzado. Como es costumbre por aquí, por Indonesia, las subidas no tienen sentido. Ha llegado un punto que tengo de estos días el culo ya y las manos, al no tener guantes, me duelen un montón de estar apoyado en el manillar, y el culo de estar sentado. Buah, está cayendo fuerte, ¿eh? Está cayendo, gente. Está cayendo muchísimo. Guau, 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 me voy a refugiar, me voy a refugiar. Guau, 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 guau. Oh, oh. Es la lluvia más fuerte en todo lo que estoy en Indonesia. Suerte que ha empezado a caer y a los 15 segundos he encontrado este techado. No sé si me vais a escuchar porque es una locura, pero estoy empapado. Voy a esperar a que amaine un poco porque, como comprenderás, yo no puedo estar 2 horas y media bajo esta lluvia, que además estamos subiendo metros y aquí las temperaturas son más bajas, se nota. Si veo que no tiene pinta de parar, me pondré chubasquero y a tirar, pero esto es un chaparrón. Bueno, vamos al lío, chavales, eso no tiene pinta de parar. Amaina coge, amaina, y a mí me queda poco, me queda poca luz. O tiro o estoy jodido. Dua jam, Uchan. Dua jam. Hora de mover el culo. Ahora que ha amainado un poco. Ya son las 4 y media de la tarde. Me deben de quedar 40 minutos de sol. Esta cámara no es de agua, no voy a poder grabar mucho. Mira qué rayazos, ¿eh? Oh. Pero yo llegué a un punto de nuevo, no sé qué está ocurriendo con Indonesia, que cuando me toca enfrentarme a estos puertos como el de Liyen o en este caso el de aquí de Sarangani y tal, llegas a la extenuación, porque esta gente es que no sabe construir las carreteras, macho. O no es que no sepa, sino que tal vez no les queda otra por lo que sea, y son unas pendientes tan abruptas que en la bicicleta es mortal. Llevo cerca de una hora subiendo. No sé si habréis tenido alguna vez la posibilidad de subir una de esas montañas en las que ponen los molinos eólicos. Bien, pues estos últimos 10 kilómetros que llevo recorriendo ha sido como los molinos, una barbaridad. Ya casi estoy ahí, me he parado aquí que había un warung, me quedan apenas 7 kilómetros para llegar al pueblo y tengo reservado un sitio que me ha salido de locos, luego os lo mostraré. Y bueno, me he parado aquí en este warung y me he comprado yogurt, me he comprado un poco de chocolate y súper agradable. El chico me ha dicho, vente aquí a casa y te refugias en el techadito. Ini tehnya. Terima kasih. Aquí me saca el señor un tecito caliente, que esto entra ahora, ¡buah! Como Dios. Terima kasih. Yeah. Viva la gente bonita de Indonesia, Bagus orang. Terima kasih. Yes. Esto mismo cuando estuve haciendo Cabo Norte en Noruega, que me vi en algunas como estas, la gente pasa olímpicamente de ti. En estos países te dan un té caliente, te dicen que te sientes en su casa, los que menos tienen son los que más dan. Terima kasih. Yes. Al final ayer alcancé el pueblo de Sarangani, todo de noche obviamente. Llegué completamente empapado
no quería más que llegar, solo pensaba en comer algo y entrar en calor, porque estoy cerca de los 2000 metros de altura ya en este punto, entonces el frío otra vez refresca. Mientras estaba en la bicicleta estaba caliente, pero en cuanto paré ya empezaron a bajar las temperaturas y empecé a coger frío estando todo empapado. Así que bueno, me fui a comer, no tenía ni fuerzas de hablar, para seros sincero, así que estuve cenando y confiando que había encontrado un chollazo y iba a dormir en un sitio espectacular. Jadi panas dari bagasi. Mi idea era mostraros, de hecho, y sorprenderos con lo que había conseguido, por el precio que lo había conseguido, porque esto es una zona remota de Java, pero lo que no esperaba es que iba a sufrir una estafa como la que sufrí. Así que yo, todo confiado, salgo de cenar y me voy a la villa, como lo escucháis, me voy a la villa que estaba frente al lago, aquí en el pueblo de Sarangán, que había yo conseguido reservar, y resulta que llego al lugar y te llevas la mayor estafa de tu vida, como lo oyes. Pero de verdad que fue un momento de estrés, yo controlando los nervios, calmándome por dentro, diciendo, tranquilo, tranquilo Alejandro, puedes con esto, no pasa nada, en el peor de los casos tienes la tienda, has perdido dinero, pero oye, más se perdió en la guerra. En el peor de los casos, mira, perdería 26 euros, que es lo que he perdido. No es muchísimo, pero en Indonesia con 26 euros haces mucho. Es el alojamiento más caro que yo había pagado hasta la fecha. Y la cuestión es la situación de cómo te estafan y cómo te sientes traicionado. Poneros en el papel de que llegas aquí tras 90 kilómetros en los pedales, una paliza increíble, más de 7 horas en la bicicleta y el final, gran parte de la ruta, empujándola, mojado, que las zapatillas, estás andando y estás encharcado, ¿vale? Es una situación muy miserable. ¿Cómo te sientes en ese momento? Te sientes muy miserable, muy crudo y a merced de... No quiero que suene como queja, porque al final en la aventura estas cosas ocurren y son parte del viaje, pero quiero que os pongáis un poco en contexto y que sintáis en mi piel cómo es esa situación, ¿vale? Esto es un pueblito, mirad qué pueblito. Es un pueblito enano, en lo alto de las montañas, entre medio de dos volcanes, literal. Y yo vengo desde el nivel del mar. Bien, pues aquí hay un lago, pues yo con toda mi inocencia reservé una villa en este lado del lago. Resulta que Villa Asri, de normal siempre me guío por las valoraciones, pero como os digo, esto es una parte remota y había muchos alojamientos ofertados en la plataforma esta de Booking que ponía nuevo en Booking, nuevo en Booking. Yo he utilizado Booking muchísimos años, nunca he tenido ningún problema y pues confié. Confié hasta el punto de que vi que era una villa para mí solo por 240.000 rupias. Habían alojamientos por 140.000, 170.000 rupias, que eran en los que me iba a quedar en un primer momento. Habitación privada, con mi ducha y demás. Pero al ver que tenía una villa privada por 70.000 rupias más, que son 3,5 euros, dije, ¡buah! Me voy a dar el lujo, con toda mi ilusión, tengo que parar para editar los vídeos y encima os muestro la villa y os digo, mira chavales, qué chollazo que he conseguido. Por ingenuo, resulta que yo llego al lugar, al lago, y la tal Villa Asri es otro complejo de villas que hay frente al lago, unas casas, luego bajaremos y os lo mostraré. Y llego y veo una recepción, pero yo no veo ningún Villa Asri, y digo, ¿esto qué es? Total, que hablo con una chica, aquí ni Dios habla inglés, eso es lo primero. Lo segundo, mi indonesio, como sabéis, yo me defiendo, pero me defiendo con lo básico. Pero ni mucho menos me puedo expresar para decirte, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy siendo timado? ¿Es esto una estafa? Eso en inglés yo te lo sé decir, pero aquí la gente en inglés no habla. Así que bueno, imagínate la situación para hacerte entender lo que está ocurriendo. Total, que la chica me dice, no, esto es otro complejo de villas. Yo controlando los nervios, ¿vale? Porque al final es una situación que tú estás pensando, ostras, aquí está pasando algo. Son las 10 de la noche, llevo desde las 6 de la mañana en pie, estoy reventado y solo quiero llegar, darme una ducha caliente porque estoy que me pelo de frío, tumbarme en la cama y dormirme. Y entonces un hombre me empieza a hablar en inglés y me dice, oye, ¿qué te pasa? Tal. Total, que le digo, no, mira, estoy buscando esto, y me dice, bueno, este señor es de aquí del pueblo, le voy a preguntar, y el señor empieza a decir, tira ada, como
no, aquí no hay Villa Asri, no hay Villa Asri. Y buscan otra ubicación y pone como que Villa Asri sale a 70 kilómetros aquí, pero es que hay otra a 200 kilómetros aquí. Vamos, que me da que esto es una estafa, que hay que tener muchísimo cuidado, porque este tal Villa Asri está a lo largo de toda Indonesia, pero no existen realmente las ubicaciones. Así que muchísimo cuidado, no caigáis en la estafa que he caído yo, de reservar por la tentación de ver una villa a un precio muy barato para lo que se piden y que luego resulte que no exista. Resulta que en el pueblo hay otra ubicación en el alto que se llama Asri. Y me dice, esto es lo único de Asri que hay, ves a ver. Total, que subo y es un hotelucho de mala muerte. ¿Tú no te haces una idea? Total, que hablo con el tipo, no, y me empieza a mostrar un TikTok de un chaval de mi edad, hablando en indonesio, que no me enteraba ni jota, obviamente, pero explicando algo respecto a la estafa. Entonces yo le escribo en el traductor, ¿he sido estafado? ¿Es lo que me estás intentando decir? Y me dice, sí, como que esto es algo que está ocurriendo aquí y en algunas partes de Indonesia, que hay gente que hace estas... No, lo que no sé es cómo lo cuelan en la plataforma de Booking, porque debería ser legítimo. Ese fue el error, ¿no? Ser ingenuo, confiarme que por una plataforma externa que me ha ido siempre bien. Bueno, a partir de ahora la lección aprendida es que miraré siempre las valoraciones y lo mejor de todo en Indonesia, ¿qué voy a hacer desde ya? Por la experiencia que a mí me ha pasado es, antes de llegar al sitio, ir, tocar, ver y entonces reservar. Porque en Indonesia te atienden hasta última hora. No tienes problema de llegar a medianoche que te van a abrir las puertas. Al final encontré este puesto, que es donde me estoy quedando ahora. He pagado, de hecho, lo que pagué por la villa. No ha sido el alojamiento más barato. Después de subir una colina mortal. Quiero pensar la colina, empujando la bici, que ya me quería morir. Y eran las 11, después de todo el estrés, pegué un grito ahí, macho. Pegué un grito de desesperación, ya de ¡buah! Me sentó bien, me sentó ciertamente bien, lo necesitaba. Lo necesitaba después de todo lo que estaba pasando ya. Y bueno, veo en Google Maps un hotel que no está en ninguna otra plataforma. Valoraciones en Google más de 400. Total, que vengo, no había nadie aquí. Llamo a un vecino abajo en una casita. El vecino llama, contacta con el tipo del hotel. El tipo del hotel viene a las 12 de la noche y me atiende. Solo aceptaba dinero en efectivo. Yo tenía el efectivo solo para una noche. Negocio con él. Y bueno, me voy a quedar 2 noches. Ahora tenemos que ir a sacar dinero para poder pagar esta segunda noche que me voy a quedar aquí y así poder editar los vídeos y tal. Pero bueno, una locura, gente, una locura, no sé si estáis llegando a entender todo, porque es una locura lo que pasó. De lo empapado que llegué yo, aquí tengo todo secando, porque la riñonera que yo llevo toda mi electrónica, a pesar de que es impermeable, de estar una calada bajo la lluvia durante varias horas intensa, al final empezó a calar un poco. Y bueno, llegué a tiempo y en principio está todo bien, pero cuando abro la riñonera y me veo el micro, el dron con gotas, las baterías, me pegué un susto que digo lo que me faltaba, el pasaporte, tal. Le voy a tener que poner ahí una bolsa cuando caigan estos paquetes de plástico de supermercado, lo que sea, para asegurarme al 100% de que no le entra nada de agua, ¿eh? Y nada, pues esta es la habitación, chavales, en las que al final me he quedado por 500.000 rupias, 250.000 cada noche, que son 12,5 euros cada noche, así que 25 euros las 2 noches. He dormido como Dios, como Dios. De hecho, en la tele me puse hasta el Netflix en un momento puntual, me relajé, me vi una peliculita, me compré unas galletas aquí de chocolate, un brick de leche. Eso me entró como un niño pequeño que sale del colegio y se toma sus galletitas en casa. ¿Cómo me entró eso? Aquí tengo toda la ropa secando porque, bueno, pues porque está chopada. ¿Por qué cojones va a ser? Aquí está el baño, me di una ducha caliente, que eso es un lujo en Indonesia. Una ducha caliente como un capitán de barco. Y bueno, aquí me he hecho un cafecito ahora, que de hecho me dejan aquí la bandeja con tés para hervirte el agua. Bueno, ha estado genial, la salvada. Y encima he tenido suerte, mil gracias a mi chiqui, mil gracias a Neus, porque estando ella desde España, le conté la situación, lo que me estaba pasando mientras me estaba pasando. No tenía fuerzas para hablar, chavales, entonces no quise grabarlo, estuve viviéndolo, intentando solucionarlo. En otras circunstancias lo hubiera grabado, pero es que no tenía fuerzas algunas ya. Y ahí estaba Neus desde España y me estuvo ayudando con todo. Estuvo llamando a Booking, le pasó los detalles de la reserva. Bueno, Booking no solo me devuelve el dinero, los 25 euros que gasté, me cancelaron la reserva porque los cabrones, la estafa es que tú pagas y encima
no hay devolución por cancelación. Así que cuando tú llegas aquí y te das cuenta que te han timado y quieres cancelar o decir, ostras, porque tú al principio no sabes que te han timado. Tú al principio estás ahí y estoy llamando, yo llego al sitio, no hay nadie, intento llamar al teléfono de contacto, el teléfono de contacto no existe. Email de contacto, vas a enviar un email, son números, no hay ni dirección de correo electrónico. Ridículo. Saber quién se está embolsando ese dinero, esa estafa, cómo está hecha, tío. Una locura. Total, que Neus desde España, llamando a Booking, pasando los datos de la reserva, de verdad que tengo un ángel conmigo acompañándome a la distancia, ¿eh? Tengo un ángel porque yo solo hubiera sido muy difícil de gestionar todo porque yo mientras estaba intentando informar a Booking de todo lo que estaba ocurriendo, estaba puerta por puerta, una colina así, subiendo intentando encontrar dónde dormir, gente, porque en el peor de los casos dormía en la tienda, pero tenía mucho frío. Así que bueno, conseguí no llevarme por la desesperación, conseguí calmarme y decir, hemos salido de muchas, de esta también se sale, este cansancio que tienes ahora, mañana ya no lo tendrás, tranquilo, mente fría y tira para adelante como los de Alicante. Y para adelante que he estado tirando hasta ahora. Es que no paro, para adelante. Saliendo de todas. Y vamos a salir de todas. Pero bueno, que tengáis mucho cuidado, ¿vale? Si venís también, que lo sepáis, cuidado con estas estafas si venís a Indonesia. Y nada, pues gracias a Neus, el equipo de Booking no solo me va a hacer la devolución a mi cuenta, me han dicho que no hay riesgo de mi tarjeta que esta gente haya pillado los datos, porque los datos los gestiona la plataforma, así que genial, eso era algo que yo estaba preocupado, si me iban a robar el resto de dinero que tenía en la cuenta. Y también me han dado, por compensación por las molestias, un bono en la cartera de 30 euros. Es decir, estas 2 noches de hotel me han salido gratis. Al final la jugada me ha salido hasta bien. Fíjate la cosa. Después del mal trago, al final la jugada me ha salido bien. Así que genial, amigos. Genial. El plan para ahora, chavales, es ir a sacar pasta para poder pagar a este tipo y os quiero mostrar un poquito el pueblo y que veáis el sitio en el que supuestamente tenía que estar la villa. Esta es la subida. Mira. Esto es una locura. Te digo que son cerca de 45 grados de pendiente y no es broma. Esto es una tralla. Me tiene un poco preocupado el monzón, si os soy sincero. Hablando aquí con el chaval que me ha dejado refugiarme en su techado, está ahí, me dice que unas 5 o 6 horas al día de lluvia. De normal estaban siendo por las tardes, por lo que por las mañanas podía pedalear y avanzar, pero está atacado de buena mañana. Aún me queda un largo camino hasta Malasia, que va a ser donde voy a poder evitar el monzón oficialmente, ya que aquí en el sudeste el monzón, digamos en la zona de Tailandia, Malasia, Vietnam, Camboya, ocurren los tiempos contrarios a aquí Indonesia y demás. Así que mientras aquí llueve durante todo noviembre hasta abril, allí es a la inversa. Esa es la temporada seca. Así que tenemos que abrirnos paso por lo que queda de Java y Sumatra hasta entrar a Singapur y Malasia para poder lidiar con las lluvias, pero queda un largo camino por delante. No sé cómo va a ser esto, la verdad. Aquí está Agun preparándome un cafecito. Me dice, ¿te apetece un café? Me gustaría prepararte un café. Qué maravilla. Terima kasih, Agung. Ya ves tú, estaba bajando, ya está amainando un poco la lluvia. Pero estaba bajando por la calle de la tortura, la calle de la muerte. Y aquí en el hostal de Agun me ha dicho, refúgiate, mira, cafecito. Panas. Cafecito con Agun. Aquí me ha dejado el chaval Agun un paragüitas para poder ir al banco y sacar pasta. Selamat siang. Apa kabar? ¿Bisa 400-500 rupiah? Madre mía, que no me funcionan las tarjetas aquí. Que ya me ha pasado esto a mí y no me aceptan las tarjetas. Bueno, chavales, vamos a tener suerte. He conseguido enviar la transferencia por Revolut. Triunfada, porque ya me veía jodido.
Terima casi 500.000 rupias. 26 euritos, lo tenemos. Terima casi. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Ya habéis visto lo que es el cajero, el banco. Es una cabina y una familia que se llevan un poco de comisión, cuando apenas. Bueno, mirad dónde estamos, para que veáis lo que es el pueblito. Es esta calle, más las calles por arriba, yo estoy por ahí arriba. Y bueno, esto se concentra todo frente a este lago. Está rodeado por 2 volcanes. Aquí tienen los botes estos rápidos. Un verdadero espectáculo. Mirad qué maravilla. Mirad qué guapo. Un barco de Sonic. Guapísimo. Tiramos más terima casi. Terima casi. Esta señora ahí me ofrecía fresitas, pero no me apetece fresitas. Me apetece unos fideitos. Bueno, este es un sitio de turismo local, como veis, auténtico, auténtico. Los turistas que puedes encontrar aquí son de otras partes de Indonesia. No he visto ningún extranjero, como ya en varios días, semanas te diría. De hecho, la gente se toma fotos conmigo y se sorprenden de ver un bule, que es como nos llaman a los guiris aquí, digamos. Yo soy guiri ahora, chavales. Mirad, ¿veis? Este es el sitio en el que estuve yo ayer, que ahí lo pone, Hotel Villa Sarangan. Se suponía que las villas estaban aquí, que son estas casas que veis justo detrás mía, y yo cuando lo vi digo, vale, pues es una de estas, pero la ubicación era fraudulenta. Aquí no había villa alguna, ¿sabes? Bueno, no de esta compañía, ¿no? Así que nada, aquí me quedé yo más tirado que una colilla. De estas cosas se aprende, que es la jugada. Me quedo con la lección. También un poco preocupado a nivel general, como os digo, con el tema del monzón, pues aún queda un largo camino a través de Java y Sumatra. Esperemos que la lluvia no nos entorpezca demasiado. Y ahora a continuar hacia adelante. En 1 o 2 días llego a Surakarta y Yogyakarta, donde me reuniré con esta familia que me invitó a su hogar, y a renovar la visa, a poner pedales para llegar a Malasia y evitar el monzón en medida de lo posible. Así que por aquí me quedo yo. Hoy voy a dedicar el día a editar los vídeos, a estar en el hotel encerrado. Ahora comeré alguna cosa y ya mañana continuamos con la aventura. Pero llegados a este punto, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí. Aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir, así que nos vemos en el próximo vídeo. 5 plus, 1 strawberry. Yang besar ini loh. Liru. Ok, bagus, 1. Ya. 1 buat bos. Pillar aquí a la señora unas fresitas, que me las vende por 15.000 rupias, que son 70 céntimos, y así tengo postrecito. Tienen buena pinta. En esta zona cultivan mucha fresa, igual que en Malang y tal. Son zonas de mucho cultivo. La gente sigue viviendo del campo. Ecológicas. Y no podía faltar mi favorito, el susu yaje. Si lo probaseis lo entenderíais todo, chavales. Hasta la próxima.